En esta lección vamos a ver tres aspectos de importancia relacionados con los estados financieros. Un primer aspecto tiene que ver con el concepto de depreciación y amortización. Por depreciación vamos a entender el reconocimiento de un costo o de un gasto. Es decir, la depreciación o puede estar en los costos, costos de manufactura, costos del servicio o en los gastos de administración y ventas. Y ese gasto se reconoce como consecuencia del deterioro o la obsolescencia de ciertos activos que se denominan depreciables. Estas depreciaciones aplican principalmente a activos tangibles, por ejemplo, maquinaria de equipo, vehículos, edificios. Las amortizaciones, o la amortización como tal, también es el reconocimiento de un costo o de un gasto, pero aquí es como consecuencia del menor valor que reflejan ciertos activos en el tiempo. Y por lo general aplica a activos intangibles, por ejemplo, software, marcas, patentes. Por ejemplo, cuando una empresa adquiere una costosa licencia de software, que se espera que en 3 años salgan nuevas versiones, pues la empresa lo que hace es diferir el valor de esa licencia en los años en que se espera que dure, de que tenga vigencia el software como tal. O el contrato de licencia, si es que fueran licencias que tienen un plazo fijo. En fin, cada activo intangible tiene unas características. Entonces, se lleva a la contabilidad un gasto proporcional al tiempo de duración de esos activos, tanto tangibles como intangibles. Es muy importante que tengamos en cuenta con respecto a las depreciaciones y amortizaciones varios aspectos. El primero es que esos son gastos que no implican desembolso de efectivo. Por esos gastos la empresa no tiene que hacer un cheque. Esos gastos no son, por lo tanto, no son gestionables. Sobre esos gastos no hay ningún tipo de gestión a realizar, porque finalmente ese registro obedece más a un beneficio tributario que se busca al permitir la ley tributaria, la normatividad tributaria, descontarse ese gasto para efectos de impuestos. Entonces, esos valores pueden llegar a ser relevantes en la toma de ciertas decisiones. La verdad, no muchas, pero eventualmente puede ser importante considerar ese valor. En alguna medida, las depreciaciones reflejan la forma en que en el tiempo se recuperan las inversiones. Porque si, por ejemplo, compramos una máquina y se va a depreciar en 10 años, significa que durante 10 años le vamos a cargar a los costos y gastos en la 10ª parte de esa máquina año tras año. En la medida en que recuperamos las ventas, los clientes nos compran y nos pagan esas ventas, pues dentro de los costos de esas ventas está el gasto de depreciación que registramos para calcular la utilidad contable. Entonces, eso es lo que significa esa frase, y es que en cierta medida refleja el tiempo en que se espera recuperar la inversión. Bueno, esto con respecto a lo que son las depreciaciones y amortizaciones. Recordemos, son gastos que no implican salida de efectivo, son simples registros contables que por lo general tienen más un propósito tributario que cualquier otra cosa. Otro aspecto que quiero destacar en esta lección son los conceptos de reserva, provisión y fondo, que desde el punto de vista del idioma podrían ser sinónimos. Voy a decir una tontería. Recordemos, los osos reservan comida para el invierno. Los osos provisionan comida para el invierno. Los osos fondean comida para el invierno. O sea que los tres términos podrían ser sinónimos en ese contexto. Sin embargo, la contabilidad se ha apropiado para sí de esos términos para darles una connotación particular. Comencemos con las provisiones. Las provisiones son castigos a la utilidad del período. Es decir, que las provisiones aparecen en el estado de resultados.
allá en el estado de resultados aparece provisión de cuentas por cobrar, para reflejar el hecho de que probablemente una parte de nuestras cuentas por cobrar se podría perder. La provisión para prestaciones sociales. El hecho de que por pagar salarios hay unas obligaciones que se causan a favor de los trabajadores, de los colaboradores. Esas provisiones adquieren la forma de costo o gasto, lo mismo que mencioné en las depreciaciones, y pueden tener en general tres propósitos. El primero se denomina proteger un activo, también es un término algo paradójico porque lo que se está protegiendo no es que el activo se pierda, más bien la protección de un activo es en términos de no hacer cuentas alegres con ese activo. La provisión de cuentas por cobrar es una forma de proteger un activo para no hacer cuentas alegres con él. Por decir, tenemos unas cuentas por cobrar de $1.000.000, pero hay la probabilidad de que se pierda 100.000. Entonces llevamos una provisión, castigamos la utilidad, llevamos al gasto una provisión de cuentas por cobrar de 100.000 para proteger la empresa de que los accionistas vean una mayor utilidad contable que no necesariamente está en caja, como ya lo vimos en las lecciones anteriores, y se repartan dividendos sobre utilidades que no han llegado a la caja de la empresa porque están en unas cuentas por cobrar, a lo mejor de lento movimiento, de lenta rotación. Entonces la forma de proteger el activo de la empresa, protegiéndolo desde la caja, para bloquear de alguna manera repartos excesivos de dividendos, es registrar esa provisión. Para registrar un pasivo incurrido, sería el caso de la provisión para las prestaciones sociales de los trabajadores, la provisión para impuestos, a medida que la empresa, mes tras mes, va registrando utilidades en sus estados financieros, pues registra una provisión porque se supone, una provisión de impuestos porque se supone que parte de esa utilidad es del Estado. De hecho, en la mayoría de los casos, esas utilidades se le entregan al Estado por anticipado bajo la figura de retenciones en la fuente. También para registrar una pérdida conocida, cuando por ejemplo la empresa tiene unos inventarios que están expuestos a precios de mercado. En un evento en que ese inventario a valor de mercado haya disminuido, por ejemplo, en el tema de alimentos, maíz, arroz, las grandes cosechas, puedan llegar a bajar de precio, pues se registra una provisión de inventarios para registrar que ese inventario que está registrado de contabilidad por $150.000, al cierre contable tiene un valor de mercado de 140.000. Llevamos una provisión de inventarios. El segundo término es el de las reservas. Como lo mencioné cuando en las primeras lecciones hablé del patrimonio, las reservas son apropiaciones de la utilidad retenida. Son mensajes, señales, registros que se hacen con el fin de decirle al público, el que lee los estados financieros, que los socios han decidido que una parte de las utilidades no se la van a repartir, no se puede repartir, excepto que haya unas condiciones en los estatutos de la sociedad que digan que para repartirse las reservas tendrá que reunirse la asamblea y que una votación por unanimidad podrán reversar el asiento contable como tal. Entonces las reservas simplemente son unos registros contables informativos de que los accionistas han decidido que una parte de las utilidades que han obtenido en el tiempo, o sea, una parte de las utilidades retenidas, no se la van a repartir. Entonces esas son las reservas. Y esas reservas también pueden tener diferentes propósitos. Uno puede ser la reserva legal. Las normatividades de los diferentes países obligan a las empresas a constituir una reserva en proporción al capital pagado para proteger el espíritu de esas reservas legales. Es la protección de los acreedores. Pueden ser estatutarias porque los accionistas, cuando conformaron la sociedad, decidieron que un porcentaje de las utilidades de cada año se iban a dejar reservadas, no se iban a repartir, por ejemplo, para reinvertir en capital de trabajo, el capital de trabajo que la empresa va demandando a medida que va creciendo, y así evitar que se reparta la totalidad de la utilidad y el flujo de caja de la empresa sea muy precario y le impida crecer. Y pueden ser reservas ocasionales, decir los accionistas: no vamos a repartir una asamblea, no vamos a repartirnos las utilidades de este año y del siguiente para capitalizar, para ayudarle al flujo de caja de la empresa,
en el propósito de hacer unas inversiones en nuevas instalaciones dentro de 2 años y con ello mm, acceder a unos cupos de crédito con los bancos de manera más expedita, digámoslo así, cuando el banco vea que la empresa tiene unas utilidades allí que no ha repartido y que ayudan a financiar ese proyecto, por ejemplo. Entonces, las reservas están en el balance general, en la cuenta de patrimonio, en la cuenta de patrimonio. Y ese ya lo explicamos en las lecciones anteriores, en qué parte de la cuenta de patrimonio están las reservas, concretamente en el patrimonio. Recordemos, apuntemos acá, en el patrimonio. Vamos al tercer término, fondo. Un fondo es una acumulación de efectivo para cumplir una determinada condición. Entonces, por ejemplo, para cumplir con un contrato que hemos firmado con un cliente, con el Estado, el contrato dice que la empresa debe mantener en efectivo, en una cuenta, por ejemplo, en una entidad fiduciaria, un determinado monto de efectivo para garantizar las reclamaciones de los clientes de ese contrato o para garantizar las prestaciones de los trabajadores que van a operar en ese contrato de obra, supongamos. Entonces eso es un fondo que se establece y que no se puede utilizar para propósito distinto al que se configuró. Eso en las cuentas de los estados financieros puede llegar a denominarse efectivo restringido, es decir, un dinero que la empresa tiene allí, pero no lo puede utilizar para cosa diferente al propósito para el cual se estableció ese efectivo restringido. Este fondo también está en el balance general, allí en las cuentas del activo. Un tercer y último aspecto que quiero destacar en esta lección es el relacionado con las notas a los estados financieros. Cuando se presentan los estados financieros, la hojita que se imprime del balance general del estado de resultados puede ser insuficiente para poder entender a cabalidad la información. Muchas cuentas requieren explicaciones y esas explicaciones se hacen a través de lo que se denominan las notas a los estados financieros, un aspecto importantísimo en la presentación de los estados financieros. Por eso dice aquí que ellas representan un complemento muy importante para el entendimiento de los estados financieros de una empresa. Algunos de los aspectos que se informan en las notas de balance, entre los muchos aspectos que pueden surgir, están, por ejemplo, las políticas contables, la forma en que la empresa establece cuando contabiliza una provisión o no sobre las cuentas por cobrar, por ejemplo. Las políticas contables de depreciación, a qué plazo la empresa, a qué lapso, en términos de años, la empresa está depreciando sus activos fijos, las políticas de depreciación. Y así pues, hay muchos aspectos que se informan en forma de políticas contables. Y como dije, son ampliaciones a las partidas de los estados financieros. Por ejemplo, en el balance aparecen obligaciones financieras con los bancos. En las notas de balance aparece, por ejemplo, a qué banco se les debe, cuánto dinero y a qué tasa de interés. En los activos fijos aparece propiedad, planta y equipo, pero en las notas de balance aparece cuántos son terrenos, corresponde a edificios, cuántos a maquinaria, cuántos a vehículos, cuántos a materiales, perdón, a equipos médicos científicos si estamos hablando de una empresa de salud, a equipos de restaurantes si estamos hablando de una empresa de alimentos, y en fin, los diferentes tipos de activos que puedan presentarse. Y en tercer lugar, hablemos de que en las notas de balance también deberá aparecer cualquier información que sea importante revelar y que no esté visible en los estados financieros. Esa decisión la toma el revisor fiscal de la empresa en discusión con la junta directiva y la dirección de la empresa. Entonces, hablemos, por ejemplo, de demandas. A muchas empresas les presentan demandas por algún motivo, por ejemplo, en empresas de salud, a los hospitales, les pueden presentar demandas, ¿sí? por aspiraciones que tienen pacientes que no han sentido que se les atendió adecuadamente, y entonces ponen una demandas que pueden durar meses o años en definirse, pero que implican una posibilidad de que la clínica o la entidad de salud tenga que pagar algún día algún valor. Entonces eso también se registra en las notas de balance, donde se dice
por qué demandaron a la entidad, quién la demandó, cuál es la aspiración y, en opinión de los abogados, cuál es la probabilidad de que esa demanda se gane o se pierda. Y eso es lo que se denominan las contingencias. Contingencias son eventos que pueden o no pueden suceder, que se pueden dar, pero que igual no. Y son contingencias a favor o en contra, porque también pueden ser demandas que la empresa ha interpuesto a un tercero por algún motivo. Por ejemplo, nos sentimos afectados por una competencia desleal de un competidor y presentamos una demanda y la demanda está prosperando y hay una probabilidad de que la ganemos. Eso también se informa en las notas de balance. En general, pues, todos esos eventos que no sean visibles en los estados financieros, como acabo de mencionar. Vamos entonces a la próxima y última lección de este curso de Introducción a los Estados Financieros, donde veremos cómo los estados financieros se relacionan con las estructuras operativa y financiera, que son las dos estructuras que están implícitas en toda empresa.